Presento un cordial saludo a los estudiantes del Diplomado en Gestión de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas para el Desarrollo de la Orinoquía. Estamos con esta charla culminando el quinto módulo y el diplomado completo de Gestión de Proyectos de APP. Hoy, ¿qué vamos a ver? La gestión, la supervisión y la renegociación del contrato, específicamente con lo que tiene que ver cuáles son los mecanismos para autorizar adiciones y prórrogas y los mecanismos también para la solución de controversias, para culminar con los mecanismos de participación de la sociedad civil. Es un video muy corto. Objetivos de la charla: verificar las adiciones y prórrogas y velar porque en el caso en que sean necesarias se garantice que éstas no van a comprometer, primero, la asignación de riesgos, es decir, la controversia no puede ser que el privado se dio cuenta que el riesgo se hizo efectivo y va a tener un impacto financiero sobre su gestión y entonces dice, no, qué pena con usted, señor socio público, eso encárguese usted. Y tampoco puede cambiar la ecuación del valor por dinero, que fue el que vimos, creo que en el video número 3 del módulo 4. Igualmente, estudiar los mecanismos de resolución de controversias, los mecanismos de participación de la sociedad civil y cómo ésta puede hacer el monitoreo de las APP. Primero, en la gestión contractual, la entidad concedente, o sea, la entidad pública, debe realizar una serie de análisis para atender contingencias, porque esas contingencias pueden dar pie para que el socio privado solicite modificaciones contractuales durante la ejecución del proyecto y van a implicar adiciones presupuestales o adiciones en tiempo, prórrogas, cambio en la distribución de riesgos o modificaciones en toda la parte económica. Entonces, si es necesario dentro de la gestión contractual de un proyecto de APP que hayan adiciones o prórrogas, estas se tienen que justificar. ¿Cómo se justifica? Primero, a partir de la necesidad sustentada en la modificación contractual. Esa necesidad debe ser objetiva, no debe ser subjetiva porque el que hizo el contrato o el mandatario entonces hizo un pacto con el ente privado. No, tiene que ser una necesidad objetiva y se tiene que justificar muy bien. Segundo, descripción de las modificaciones del proyecto específicamente. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Determinación de los costos involucrados con fundamentos técnicos cuando hay mayores valores de obra, porque es que no teníamos en cuenta que de pronto había una situación natural del terreno que no se había previsto. Ahí puede operar una prórroga, una adición o una prórroga, implicaciones en las condiciones económicas del contrato, implicaciones en la asignación de riesgos, implicaciones presupuestales y si hay un otro sí, se tiene que justificar muy bien y a través de ese otro sí es que se hace la modificación contractual. Se tiene que volver a realizar un modelo financiero nuevo, detallado y en el que se tengan en cuenta todas las modificaciones propuestas. Y se tiene que volver a hallar un comparador público-privado teniendo en cuenta que ese comparador no puede estar por encima o por debajo del que ya se había pactado. Se tiene que hacer, pero se tiene que ajustar. Requisitos para realizar adiciones y prórrogas: que hayan transcurrido 3 años desde la ejecución del contrato, desde el comienzo de la ejecución del contrato y hasta antes de cumplir las primeras 3/4 partes del plazo. Antes y después no se pueden hacer prórrogas. Adiciones o prórrogas que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato. A veces encuentro, no en proyectos de APP, porque estos necesitan una mayor, un mayor análisis en el momento del estudio, pero sí he visto mucho obra pública tradicional que se contrata esta vía y entonces en medio del contrato se hace una adición para hacer este pedacito que es que no estaba. Entonces este pedacito, si no tiene nada que ver con el objeto inicial del contrato, no se puede hacer. El plazo del contrato, incluidos todas sus prórrogas, no debe exceder los 30 años. Aquí, una pregunta que me hacen: si el proyecto está pactado para 10 años, ¿se puede adicionar a 11? Sí.
si está bien justificado, sí, pero ningún proyecto de APP puede exceder con todo los 30 años. Tabla 2, requisitos y trámites, perdón, requisitos y límites para realizar adiciones. Cuando el proyecto es de iniciativa pública, con recursos públicos no podrá exceder el 20% del valor del contrato. Cuando es de iniciativa pública sin recursos públicos no podrá exceder el 20% del valor del contrato. Cuando es de iniciativa privada con recursos públicos no puede exceder el 20% del desembolso de los recursos públicos de la entidad contratante, y cuando es de iniciativa privada sin recursos públicos, obviamente si no hay recursos públicos no es necesario adicionar presupuestos, pero solo se pueden prorrogar hasta por el 20% del plazo inicial, porque en una iniciativa privada sin recursos públicos lo único que se puede prorrogar es el tiempo o adicionar el tiempo. Adicionar es un término no muy técnico, pero para hacerme entender. Al menos 2 años antes de la finalización de los contratos se debe preparar un estudio que le permita tomar a la entidad territorial la decisión de celebrar un nuevo contrato o que el proyecto revierta a la nación. ¿En qué caso se puede celebrar un nuevo contrato? Cuando la administración es compleja, por ejemplo, de hospitales, de aeropuertos, etcétera, etcétera, y realmente el socio privado lo está haciendo bien. Ahí se puede pactar, pero se necesita hacer licitaciones para que de pronto hayan otros oferentes, etcétera, etcétera. Mecanismos, en caso de que haya en la gestión contractual, recuerden que eso es lo que estamos viendo en el módulo 5, en el lapso de la gestión contractual pueden haber controversias. ¿Cómo se solucionan? Entonces hay 3 mecanismos. El Estatuto de Arbitraje Internacional, el Estatuto de Arbitraje Nacional, que es muy similar al internacional. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso del Metro de Bogotá, bueno, yo realmente no sé si el metro es por una APP, pero vamos a suponer que fuera por una APP, la construcción del metro de Bogotá. Es un socio privado chino, entonces él no va a permitir que se haga la solución de las controversias a través del Estatuto de Arbitraje Nacional. Ya, porque hay otros actores internacionales involucrados, entonces se tiene uno que remitir al Estatuto de Arbitraje Internacional. Cuando es interno, el Estatuto de Arbitraje Nacional, y también se prevé la figura del amigable componedor. Eso está en la ley 1563 del 2012. Ustedes las pueden descargar y las pueden leer, y es el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional por la que se resuelven controversias en contratación pública y se dictan otras disposiciones. Definiciones. ¿Qué es un arbitraje? El arbitraje es cuando una de las partes no está de acuerdo con una decisión de la otra, o se presenta una controversia y se tiene que establecer una demanda, en la cual las partes solicitan en la presentación de la demanda quiénes serían los árbitros, la Sociedad Nacional de Ingeniería, etcétera, etcétera, según criterios de imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y contradicción. Las sentencias, si se acogen a ese modelo de arbitraje, es de obligatorio cumplimiento y el árbitro tiene que fallar en estricto derecho. Pero a través de una cláusula se puede decir que en caso de que surjan controversias hasta por cierto monto y dependiendo del tipo de la controversia, se puede hacer, utilizar la figura del amigable componedor. ¿Qué es el amigable componedor? Se delega en un tercero previamente pactado, que se llama amigable componedor, la facultad de definir con fuerza vinculante una controversia contractual. Puede acordarse mediante una cláusula contractual o un contrato independiente. Excúseme, cuando estábamos haciendo la reunión con los profesionales tutores del proyecto, yo mencioné algo que me dijeron no lo mencione, lo voy a mencionar. De pronto algunos de ustedes han visto a la famosa doctora Polo por allá en Telemundo, en Estados Unidos. Ella es una amigable componedora. Ella no es juez de la República. Las dos partes se ponen de acuerdo y dicen, venga, nosotros tenemos una controversia, vamos a contratarla a ella y a ella le pagan. Por eso se hace la pantomima que fuera como un juicio. Presentan los alegatos las partes, presentan los testigos y ella dice, caso cerrado. Excúseme, muy pueril, muy tonto el ejemplo, pero esa es más o menos la figura del amigable componedor. El último tema, participación de la sociedad civil en el monitoreo de los proyectos de APP. Es obligatorio desde el momento de la estructuración del proyecto que, valga la redundancia, el estructurador tenga en cuenta a la sociedad civil. Entonces tiene que verificar
la gestión contractual y la gestión del proyecto en 3 etapas: la etapa precontractual, la etapa contractual y la etapa postcontractual. En la etapa precontractual, ¿qué tienen que hacer? Verificar, analizar, constatar, comprobar y verificar otra vez. ¿Verificar qué? La capacidad y la competencia del ente territorial para celebrar el contrato. Analizar y verificar que el proyecto esté de acuerdo con los planes de inversión. Constatar que los recursos estén y que exista la disponibilidad presupuestal en caso de que sea con recursos públicos. Comprobar el acto administrativo de apertura de la contratación, las licitaciones, el pliego de condiciones, etcétera, etcétera. Verificar los pliegos de condiciones y proponentes. En la etapa contractual, constata, verifica y comprueba. ¿Qué constata? El número del contrato, la clase del contrato, la fecha de iniciación, la determinación, etcétera, etcétera. Verifica el contrato, el contenido en cuanto a los vicios, de conformidad, que esté de conformidad con las normas y las leyes, cuál va a ser quién va a ser el interventor, cuáles van a ser sus funciones, que la ejecución del proyecto sea idónea y oportuna y que haya seguimiento a las entidades competentes. Un hito importante: si ustedes pueden, dentro de la etapa de estructuración del proyecto, vincular a los veedores ciudadanos, va a tener mayor puntaje en el momento de otorgar la aprobación. Comprobar las modificaciones, las adiciones y las aclaraciones, y en la etapa postcontractual, que se haya terminado el proyecto con toda la formalidad, que en caso de incumplimiento hayan habido las sanciones correspondientes, que los bienes y servicios recibidos por el ente territorial sean iguales en especie y calidad a los cotizados, a los entregados, y si hay alguna cláusula de reversión, y establecer qué cosas hay pendientes de liquidar y cuál es el vencimiento del plazo. Conclusión de todo el módulo: se trataron los elementos que contribuyen al éxito de la gestión y monitoreo de los proyectos de APP, y este éxito depende mucho de la gestión contractual. Es importante verificar en el contrato el cumplimiento de los resultados esperados en términos de indicadores de disponibilidad, de calidad y desempeño de la infraestructura. De lo anterior se determina que el pago, hemos venido recalcándolo a lo largo de todas las charlas y de todo el diplomado, se hace por prestación de servicios, no por obra construida. Dicho de otro modo, el seguimiento, control y vigilancia cuidadosa del proyecto en cada fase, desde la estructuración hasta su terminación, determina el éxito del proyecto en APP. Muchas gracias, espero vernos en un nuevo diplomado. Estoy montando el diplomado de cooperación internacional, el de gestión de entidades territoriales orientadas a resultados. Bueno, hay diferentes diplomados. Muchas gracias.